Génesis de la topología algebraica, su aplicación en la cátedra algebraica y en la musicología matemática. En esta conferencia voy a exponer la génesis de los conceptos de homotopía, grupo de homotopía, homología, entre otros, y cómo décadas después fueron utilizados para definir los grupos de cátedra algebraica y su aplicación en la musicología matemática. Esta conferencia fue impartida en varios lugares, entre otros en la Sociedad Boliviana de Matemática, en la Universidad Autónoma de Hidalgo, en el año 2016 y 2017. Génesis significa origen o principio de algo. Es una serie encadenada de hechos y de causas que conducen a un resultado. Las ideas nuevas que constituyen los pasos para obtener la solución de algún problema constituyen el progreso de la matemática. Los matemáticos sabemos apreciar las técnicas ingeniosas. Existe una gran variedad de problemas. Si algunos de ellos se pueden resolver mediante argumentos ingeniosos de una manera parecida, entonces decimos que tenemos un método para resolverlos. Y si estos son muchos, entonces decimos que tenemos una teoría matemática. Así se evoluciona de una colección de problemas a una teoría, la cual difiere del concepto que de ella se tiene en otras disciplinas científicas. La matemática es una actividad humana y por ende hay que poder transmitirla a las generaciones siguientes, por lo cual se organiza sistemáticamente para que los que la estudien lo hagan de la manera más placentera posible. Esta es la forma básica de lo que es una teoría matemática. Poincaré decía que una casa está hecha de ladrillos, pero que los ladrillos por sí solos están lejos de ser una casa. A diferencia de otras disciplinas científicas, en la matemática, vuelvo a expresar, la creación de nuevos métodos o técnicas constituye la innovación, la cual es vital para el progreso de la matemática. También hay innovación interna al tratar de dar cohesión a una teoría matemática, al realizar preguntas adecuadas, las cuales requieren de mucha intuición y compenetración. También la innovación puede venir de problemas de otras disciplinas. Se puede decir que hay progreso matemático cuando existe una aplicación continua de métodos usuales intercalados espectacularmente con nuevos conceptos y problemas. Quizá en ninguna otra rama de la matemática Poincaré dejó tan impresa su huella como en la topología. Estoy citando palabras de Solomon Lefschetz, a quien vemos en la fotografía derecha de la pantalla. A él le debemos, dice Lefschetz, el concepto básico de complejo, frontera, invariantes numéricos y el primer teorema de dualidad. Así comienza el gran matemático Solomon Lefschetz su libro Topología, del año 1930, cuya segunda edición de 1965 de la reimpresión de 1956 poseo un ejemplar. En ella Lefschetz coloca como su sede de trabajo a la Universidad Nacional Autónoma de México, donde por varios años tuvo estancias largas, influyendo de manera decisiva en el desarrollo de la matemática en México. Un hecho notable es que los conceptos fundamentales, homología y homotopía, de la topología algebraica, no solamente encontraron aplicaciones dentro de la propia área, sino en otras ramas de la matemática, como en la teoría de categorías, álgebra homológica y categoría algebraica. Pero aún más, se hacen aplicaciones en otras disciplinas del conocimiento humano, por ejemplo, en la musicología matemática, como veremos más adelante. Jean Dieudonné escribe en su famoso y excelente libro sobre historia de la topología algebraica
que algunos conceptos que actualmente consideramos como pertenecientes a la topología ya se manejaban en el siglo XIX por algunos matemáticos como Riemann, Klein y Poincaré. Menciona que la topología algebraica, como parte de la matemática rigurosa, comenzó en 1900. Comenta que al principio pocos matemáticos eran atraídos a esta rama. Poincaré había visualizado el papel fundamental de la topología en toda la matemática y a partir de 1940 hubo un crecimiento extraordinario en la misma. Homología. Veamos el primer concepto fundamental de la topología algebraica. En el lenguaje sofisticado actual, el concepto central es el de complejo de cadenas, el cual tardó 50 años de maduración matemática para llegar a lo que a continuación mencionaré. Sea lambda un anillo y MI una familia de lambda módulos. Diremos que una sucesión de lambda módulos MI más 1, MI menos 1 es semiexacta en MI si el núcleo del homomorfismo saliente contiene a la imagen del homomorfismo entrante. Si es semiexacta en cada lambda módulo MI, la llamaremos sucesión semiexacta. Esto equivale a decir que la composición de dos homomorfismos, FI compuesto con FI más 1, donde FI más 1 va de MI más 1 en MI y FI de MI en MI menos 1, es el homomorfismo trivial denotado por 0 o O u O, es decir, FI compuesto con FI más 1 igual a 0. También diremos que una sucesión es exacta en MI si es semiexacta y la imagen del homomorfismo entrante está contenido en el núcleo del homomorfismo saliente. Esto es, la sucesión es exacta en MI si y solo si la imagen del homomorfismo entrante es igual al núcleo del homomorfismo saliente. Si es exacta en cada lambda módulo MI, la llamaremos sucesión exacta. Toda sucesión exacta es semiexacta, pero no es cierto que toda sucesión semiexacta sea exacta. Una sucesión exacta de la forma 0, m', m', 0 se llama sucesión exacta corta. En una sucesión exacta corta, M' en M es un homomorfismo inyectivo llamado monomorfismo, y M en M' es un homomorfismo suprayectivo llamado epimorfismo. Una sucesión exacta corta no es otra cosa que un disfraz de un submódulo y el módulo cociente de un lambda módulo de la sucesión exacta corta 0, nm, m módulo n, 0. Consideremos el anillo lambda. CACN, n en los enteros, una familia de lambda módulos, y frontera n de Cn en Cn-1, una familia de homomorfismos de lambda módulos, tal que la composición de Cn de frontera n con frontera n más 1 sea 0. Un complejo de cadenas o cadenas sobre lambda es una pareja C que consta de Cn frontera n y lo describimos como sigue. Lo escribimos C, como están viendo en pantalla, flechitas, que son los homomorfismos que van de Cn más 1 en Cn menos 1 y sucesivamente. Esto significa que una cadena no es otra cosa que una sucesión semiexacta descendente de lambda módulos. Tenemos la siguiente definición. Consideremos C y D dos complejos de cadenas. Un morfismo de cadenas phi de C en D es una familia de homomorfismos de lambda módulos phi n de Cn en Dn, tal que los cuadrados en el siguiente diagrama conmutan. Ahí lo están viendo. La primera vez que aparece el concepto de complejo de cadena
es en el año 1900, en los artículos de Poincaré, en los cuales no usaba un lenguaje de módulos y homomorfismos, sino uno equivalente de matrices. Poincaré se restringió a los espacios triangulables compactos o complejos celulares finitos y formó un Z-módulo libre Cn compuesto de combinaciones formales de células orientadas de dimensión n con coeficientes enteros mayores o iguales que 0. Definió un operador frontera, por eso le digo frontera n de Cn en Cn-1, definiendo la imagen de frontera n como la suma de las células de dimensión n-1 de la frontera con coeficientes más menos 1, escogido de acuerdo a una orientación adecuada, tal que la composición de dos fronteras sea 0, sea frontera n con frontera n-1 sea 0. Como mencioné antes, el concepto de complejo de cadena tardó más de 50 años en adquirir su elegante grado de abstracción. El concepto central es el siguiente. Consideremos una cadena C, donde frontera n+1 va de Cn+1 en Cn y frontera n va de Cn en Cn-1. El módulo de homología de grado n de C, denotado con Hn de C, es el cociente Hn de C igual al núcleo de frontera n, módulo la imagen de frontera n+1. Lo que Hn de C hace es medir la inexactitud de la cadena C, pues, por ejemplo, si C es exacta, entonces la imagen de frontera n+1 es igual al núcleo de frontera n, y por lo tanto, la homología de grado n es 0. Lo que hemos hecho es asociarle a una cadena C un módulo graduado, H asterisco de C, que consiste de Hn de C, que llamaremos homología de la cadena C. Sucede que un morfismo de cadenas phi de C en D induce un morfismo bien definido de grado 0, phi asterisco, que va de la homología asterisco de C en la homología de D, de módulos graduados, donde H asterisco, espacio, es un funtor covariante de la categoría de complejos de cadenas a la categoría de lambda módulos graduados. Si consideramos familias semiexactas con índices de orden creciente, Cn, el índice lo colocamos arriba, n, con n en z, obtendremos conceptos duales. Hablaremos de cocadenas, de cohomología de una cocadena, etc. Si tenemos tres cadenas CDE en la categoría de complejos de cadenas, la categoría de complejos de cadenas es abeliana. Luego podemos formar sucesiones exactas cortas de objetos de esa categoría de cadenas, como serían 0, C, D, E, 0, como lo están viendo en pantalla. Si ponemos las cadenas verticales, es fácil imaginarse cómo se vería la sucesión exacta corta anterior. El siguiente teorema es básico. Si tenemos una sucesión exacta corta de cadenas, 0, C, D, E, 0, entonces existe un homomorfismo kappa n que va de la homología de grado n de E en la homología de grado n-1 de C, llamado homomorfismo de conexión, para cada n en z, z los enteros, tal que la siguiente sucesión es exacta, como están viéndola en pantalla. En 1941, Hurewicz, por vez primera, combinó homomorfismos conocidos en cohomología en una sucesión de la forma como están viéndola en pantalla, donde X es un espacio localmente compacto, Y un subconjunto cerrado de X y los grupos de cohomología son tomados en Z. La observación esencial de Hurewicz fue la de que la imagen de cada homomorfismo es igual al núcleo del siguiente. Al mismo tiempo, independientemente, Ekman, Ereshman y Feldbaum describieron relaciones entre grupos de homotopía
de un espacio fibrado, que más tarde se llamó la sucesión exacta de homotopía de un espacio fibrado, sin utilizar flechas y sin que nadie se diera cuenta de la relación entre sus resultados y la sucesión de Hurewicz. Se estaba en época de la Segunda Guerra Mundial, no había muy buenas comunicaciones. Hubo dos apariciones posteriores del concepto de sucesión exacta en 1945 y no fue hasta 1947 que Kelly y Pitcher definieron el término sucesión exacta al observar que tenía sentido definirlo para grupos conmutativos arbitrarios y homomorfismos, y que las sucesiones exactas en homología y cohomología son casos especiales de un concepto puramente algebraico aplicado a complejos de cadenas que inducen homomorfismos en homología. Lo anterior dio lugar a lo que hoy conocemos como el álgebra homológica, la cual es una de las principales creaciones de la matemática del siglo XX, utilizada en muchas de sus ramas, así como en otras disciplinas de la ciencia. El álgebra homológica ha invadido la totalidad de la matemática de la misma manera en que la teoría de grupos y el álgebra lineal lo hicieron a principios del siglo XX. El nombre álgebra homológica fue acuñado por Cartan y Eilenberg en su famoso libro del año 1956. Hicieron un estudio de sus métodos y resultados. En 1938, Hassler-Whitney definió el producto tensorial de grupos conmutativos, un concepto quizás ya implícito en álgebra multilineal. El trabajo que realizaron Eilenberg y MacLane sobre el papel que juegan los grupos ext de G, N en homología les condujeron casi de inmediato a consideraciones generales sobre diversos aspectos de la teoría de grupos que traían nuevos puntos de vista y ejercían una profunda influencia en la matemática. Se dieron cuenta que estaban asignando a ciertos objetos matemáticos otros objetos, probablemente al estar trabajando con las notaciones como om de G, N, x de G, N o G abierto sin el producto tensorial N, donde ese hueco era la notación para el producto tensorial que actualmente se usa. Utilizaron la palabra funtor para definir tal asignación. La clave de esto es que un funtor no solamente actúa en grupos, sino también en los homomorfismos de grupos. En 1945 introdujeron la palabra categoría para designar cierto tipo de objetos matemáticos que poseían una estructura común e introdujeron la palabra morfismo. Los conceptos más destacados fueron los de módulos proyectivos e inyectivos y el de funtores derivados. La idea decisiva del álgebra homológica fue la de reconocer que diversos funtores, entre ellos ext n y tor n, pueden describirse como los enésimos funtores derivados de ciertos otros funtores básicos, como ohm y tensor. La definición de ellos se basa en el concepto de resolución libre proyectiva introducida por Hopf en 1945. En mi libro Álgebra homológica, cohomología de grupos y teoría algebraica clásica, se estudia el concepto de homología. Puede bajarse libremente en su segunda edición de las publicaciones electrónicas de la Sociedad Matemática Mexicana. Homotopía. Veamos el segundo concepto fundamental de la topología algebraica. El problema central de la topología, desde que el concepto de homeomorfismo fue claramente definido, es el de clasificar todos los espacios topológicos salvo homeomorfismo. Si X y Y son espacios topológicos, ¿cómo definimos un homeomorfismo entre ellos? ¿O cómo probamos que no existe un homeomorfismo entre ellos?
¿cómo podríamos considerarlos en la misma clase si es que son homeomorfos? Los matemáticos que se enfrentaron a tan formidable tarea pronto se dieron cuenta de la imposibilidad de lograrla, y es de esta imposibilidad que nació la topología algebraica. La idea primaria fue la de asociarle a los espacios topológicos ciertos invariantes que fuesen iguales para espacios homeomorfos. Al principio estos invariantes fueron números, pero se obtenía mayor información si eran estructuras algebraicas tales como grupos, anillos, espacios vectoriales, etc. Los invariantes algebraicos más exitosos han sido los grupos de homotopía y homología. Los invariantes algebraicos que más penetración han tenido en los espacios topológicos son los grupos de homología y los grupos de homotopía. La teoría de homotopía no comenzó propiamente sino hasta los años 30 del siglo pasado. La teoría de homotopía estudia, informalmente hablando, las propiedades de los espacios topológicos que permanecen invariantes bajo deformaciones continuas. Denotemos con IN el conjunto de las listas de x1 a xn que están en Rn, con 0 menor o igual que xi menor o igual que 1, y este es el cubo de dimensión n. Denotemos con delta n-1 el conjunto de las listas de x1 a xn en Rn, tales que 0 es menor o igual que xi menor o igual que 1, y la suma de las xi sea 1. Este es el simplejo de dimensión n. Y denotemos con Bn el conjunto de x en Rn, tales que su norma x sea menor o igual que 1, es la bola de dimensión n. Recuérdese que el interior de IN lo anotamos así, int de IN, el conjunto de las listas, para no decir eneadas, ¿no? x1 hasta xn, tales que 0 menor que xi menor que 1, y que la frontera de IN es denotada así con frontera IN igual a IN menos el interior de IN. Denotamos con IN tilde al conjunto de las listas de x1 a xn en Rn, tales que menos 1 sea menor o igual que xi menor o igual que 1. Y D igual a B2, el disco en el plano R2. Sn-1 denota el conjunto de puntos de Rn tales que su longitud sea igual a 1. Y esta es la esfera de dimensión n-1. El concepto de homeomorfismo está relacionado, pero es diferente, al de deformación, para expresar que podemos deformar un espacio de un espacio topológico. Para expresar que podemos deformar un subespacio de un espacio topológico en otro subespacio, tomamos la siguiente definición. Sean U y V subespacios de un espacio topológico X. Y decimos que U se puede deformar en f si existe una función continua f de u cruz i en x, tal que f de u, 0 sea u, para toda u en u, y para toda t en i, u va a dar a f de u, t, es un homeomorfismo de u con un subespacio de x, y cuando t es igual a 1, este subespacio es v. F se llama isotopía de u en v. Este concepto es más fuerte que el de homeomorfismo y puede encontrarse sin ninguna definición en trabajos del siglo XIX. El estudio de este concepto es difícil y solamente han habido pocos resultados importantes. Quizá el concepto más importante de la topología algebraica es el de homotopía, el cual es una versión débil del de isotopía, ya que no le imponemos restricciones a f cuando t es distinto de 0 y 1. Sean x y y espacios topológicos.
Una homotopía entre x y y es una función continua f de x cruz y en y. Para cada t en y se tiene una función ft de x en y dada por ft de x es igual a f de x, t para toda x en x. El concepto de homotopía nos lleva a una clasificación de los espacios topológicos más gruesa que la clasificación mediante homeomorfismos, pero que es más fácil, entre comillas, de manejar. Este concepto se remonta al método de Lagrange en el cálculo de variaciones. En 1911, Brouwer define en forma general el concepto de homotopía entre dos funciones continuas. Hasta 1930 se utilizó principalmente como una herramienta en las demostraciones de los teoremas en homología. Diremos que dos funciones continuas f y g de x en y son homotópicas si existe una homotopía f de x cruz y en y, tal que f0 sea f y f1 sea g. En otras palabras, f puede deformarse continuamente en y a través de ft. Si f es homotópica a g, escribimos f con ese símbolo de homotópico a g, o bien f de f homotópico a g. La relación de homotopía resulta ser una relación de equivalencia. Definimos lo siguiente. Consideremos A un subespacio de un espacio topológico X. Denotamos a la pareja X, A, una pareja de espacios si A está contenido en X. Una función continua entre parejas f de x, a y b es una función continua f de x en y tal que la imagen de A bajo f esté contenido dentro de B. Denotamos con top2 la categoría de parejas y funciones continuas de parejas. Si identificamos x con x hueco y f de x en y con el correspondiente de x como espacio y y como espacio, obtenemos el funtor de top en top2. Así identificaremos a top con una subcategoría plena de top2. Hemos partido el conjunto de funciones continuas C de x en y en funciones f de x en y en clases de equivalencia bajo la relación de homotopía. Llamaremos clases de homotopía a dichas clases, pues, ¿no? Y el conjunto de clases de homotopía de x en y lo denotamos con el símbolo x, y entre paréntesis cuadrados. El concepto de homotopía nos da lugar a una clasificación de los espacios topológicos más gruesa que la del concepto de homeomorfismo, pero que es menos difícil de manejar. También denotaremos con f a la clase de homotopía de f y con top h la categoría top con morfismos mor de x, y igual a x, y entre paréntesis cuadrados. La mayoría de los resultados de la teoría de homotopía se refieren a espacios punteados x, x0 o x, asterisco, donde x0 o asterisco denotan un punto privilegiado de x llamado punto base. Forman una categoría top asterisco, cuyos objetos son los espacios punteados, x, x0, y cuyos morfismos son funciones continuas, f de x, x0 en y, y0, tales que f de x en y es continua y f manda el punto base x0 en el punto base y0. Una homotopía entre dos de tales morfismos f, g es, por definición, una función continua f de x, x0 cruz y en y, y0, tal que f de x, 0 es igual a f de x y f de x, 1 es g de x y f de x0 en t
es igual a y0 para toda t en I. F define una relación de equivalencia y F denotará la clase de equivalencia de F. Y, como están viendo en pantalla, entre paréntesis cuadrados se denotará las clases de equivalencia de x, x0 en y, y0, o simplemente como x punto y coma y. Eso va a denotar el conjunto de clases de equivalencia. Así, tenemos una categoría top h asterisco, cuyos objetos son los de top asterisco y cuyos morfismos son los que están viendo en pantalla. Mor de x, x0 en y, y0, igual los que están viendo en pantalla. Denotaremos con Pn de x, x0, para n mayor o igual que 0, el conjunto de clases de homotopía que van del intervalo in, frontera in, en x, x0, donde para n igual a 0, I0, frontera de I0 es X0, vacío. Existe una correspondencia biunívoca entre Pn de x, x0 y las clases de Sn, S0 y x, x0, donde S0 denota el polo norte de Sn. Consideremos Pi1 de x, x0 como el conjunto de clases de S1, S0, punto y coma, x, x0. Un representante de una clase de este conjunto se llama lazo y puede considerarse como una función continua L del intervalo a, b en x, tal que L de A es igual a L de B igual al punto x0. Definamos una operación binaria en Pi1 de x, x0 mediante la yuxtaposición L igual a L1 compuesto con L2 de dos lazos, donde la composición de L1 con L2 en T es L de T y dado por lo que están viendo en pantalla. Es fácil ver que las clases de la composición de L1 con L2 depende solamente de las clases de L1 y L2 y si la clase de L1 con L2 es igual a la composición de las clases, se tiene definida una estructura de grupo no conmutativo en general. El grupo Pi1 de x, x0, puntito, se llama grupo fundamental de x en x0. El concepto de grupo de homotopía apareció en el trabajo de Poincaré de 1895 y lo definió como el conjunto que están viendo en pantalla de clases de S1, S0 en x, x0, junto con la ley de composición anterior, de tal forma que se tiene en general un grupo no conmutativo. La generalización de la ley de composición para esas clases de Sn, S0 en x, x0 fue hecha por Sech en 1932, quien mencionó que Dane ya había pensado en ella, pero que no la publicó. Sech no continuó el estudio de estos grupos, pues en aquel entonces se pensaba que las generalizaciones importantes del grupo fundamental deberían ser no conmutativas en general. Y como veremos más adelante, Pn para n mayor o igual que 2 es conmutativo. Después, la teoría del grupo fundamental se mantuvo aparte como un refinamiento de la homología de dimensión 1. El trabajo que realizó Hopf entre 1926 y 1935 sobre las funciones continuas en esfera comenzó la teoría de homotopía. Si el espacio X es conexo por trayectorias, entonces el grupo Pi1 de x, x0 es independiente del punto x0 salvo isomorfismo. Así escribiremos simplemente Pi1 de x. En general, Pi1 de x, x0 depende del punto base x0. Así que, dada una función continua f de x, x0 en y, y0, definamos una función Pi1 de f como f asterisco que va
de pi1 de xx0 en pi1 de y,y0, mediante lo que están viendo en pantalla para no estar diciendo. F compuesto con L es un lazo y depende solamente de la clase de L y por lo tanto F asterisco está bien definido. Es inmediato verificar que F asterisco es un homomorfismo y que cumple el que la identidad asterisco es igual a 1 y que la composición de F con G asterisco es la composición de F asterisco con G asterisco. Luego, pi1 es un funtor covariante de la categoría top asterisco en la categoría de grupos. Tenemos el siguiente teorema. Consideremos F de X en Y, una equivalencia homotópica. Entonces, pi1 de F, que es F asterisco, que va de los grupos pi1 de X, X0 en Y1, en pi1 de Y, Y0, es un isomorfismo. Un espacio punteado es contráctil si la inclusión I de x0 entre corchetes x0 en X, X0 es una equivalencia homotópica. En otras palabras, un espacio contráctil es el que tiene el mismo tipo de homotopía de un solo punto. Por ejemplo, Rn y un espacio topológico que consista de un solo punto son del mismo tipo de homotopía y por lo tanto Rn es contráctil. Las homotopías en pi1 de X, X0 son homotopías de I relativos a 0 y 1. Se define una homotopía entre dos funciones continuas de parejas, f, g, denotada así, f simbolito g, si existe una función continua de f de x cruz y en a cruz y en y, b, tal que f de x, 0 es igual a f de x y f de x, 1 sea g de x. Se define una relación de equivalencia y entre corchetes x, a, y, b denotará el conjunto de clases de homotopía. Así tenemos una categoría top H2, cuyos objetos son los de top 2 y cuyos morfismos están dados por lo que están viendo en pantalla. Diremos que las parejas de espacios x, a y b son del mismo tipo de homotopía si existen funciones continuas f de xa en yb y g de yb en xa, tales que G compuesto con F es homotópico a la identidad en X, A y F compuesto con G es homotópico a Y, B. En tal caso decimos que F es una equivalencia homotópica y la denotamos con el símbolo como están viendo en pantalla. Casi todos los invariantes de la topología algebraica son invariantes del tipo de homotopía y no solamente del concepto de homeomorfismo. Este concepto fue definido por Hurewicz en 1935. El grupo fundamental es un invariante del tipo de homotopía. Lo vemos en esta proposición. Si x, x0 es contráctil, entonces su grupo de homotopía pi1 de x, x0 es igual a 0. Por ejemplo, la bola Bn, S es contráctil para toda n mayor o igual que 0, S en Bn, y por lo tanto, pi1 de la bola Bn, S es 0. También pi1 de Rn, X es 0 para toda n mayor o igual que 0 y x en Rn. Una vez que se tienen grupos asociados a espacios topológicos, el siguiente paso es el de establecer sucesiones exactas entre dichos grupos asociados. Consideremos A un subespacio de un espacio X y veremos cómo relacionar πn de A, asterisco con πn de X, asterisco. Esto se hace definiendo nuevos grupos πn de X, A, asterisco que miden la discrepancia. Se puede probar que existe una sucesión exacta, como están viendo en pantalla, πn de A
coma asterisco, pi n de x, coma a asterisco, en pi n menos 1, etcétera, etcétera, hasta pi 0 de a, pi 0 de x, coma asterisco, llamada sucesión exacta larga de homotopía. Whitehead fue el primero en considerar esta sucesión sin flechas en 1945 y probó que era exacta. Bueno, la matemática, quiero recordar que siempre que está creada por humanos. Fíjense que esta foto, en esta foto tomada durante el Simposio Internacional de Topología Algebraica, que tuvo lugar en la ciudad universitaria de la UNAM en agosto de 1956, aparecen los matemáticos Chern, mi padre, Lluís Riera, Gurevich, Lefschetz, Cartan y Whitehead. Mi padre estuvo en la comisión organizadora de este famoso simposio. Veamos un poco de K-teoría algebraica. A pesar de que desde principios del siglo XX era bien conocido que un monoide conmutativo, es decir, un conjunto provisto de una ley de composición asociativa con elemento neutro sin divisores de SEO, podía considerarse dentro del grupo conmutativo que genera, es hasta 1957 en que Grothendieck pensara en esto, que comienza propiamente la K-teoría. Es de esta misma manera que los enteros negativos se definen a partir del monoide aditivo de los naturales y que los números racionales positivos se definen a partir del monoide multiplicativo de los naturales sin el cero. La idea de Grothendieck fue la de asociarle a un monoide conmutativo M un grupo conmutativo K de M único salvo isomorfismo y un homomorfismo canónico definido de monoides phi de M en K de M, tal que para cualquier grupo conmutativo G, cualquier homomorfismo de monoides F de M en G se factoriza en forma única, como están viendo en pantalla. El grupo de Grothendieck apareció publicado por vez primera en 1958 en un artículo de Borel y Serre. Aparte de su uso en el teorema de Riemann-Roch, una de las aplicaciones más conocidas de la construcción de Grothendieck la realizaron en 1959 Atiyah y Hirzebruch. Aplicaron la construcción al monoide aditivo de las clases de isomorfismo de haces vectoriales complejos con espacio base un CW complejo X. El grupo de Grothendieck lo denotaron K0 de X. Definieron K menos n de X utilizando la suspensión de X para n mayor o igual que 1. La periodicidad de Bott muestra que Kn es isomorfo a Kn más 2 de X y fue utilizada para definir Kn de X para n en los enteros. Dichos funtores constituyen una teoría de cohomología conocida como la K-teoría topológica, la cual tuvo aplicaciones importantes, entre otras, el teorema de Atiyah-Singer y la solución del problema de obtener el máximo número de campos vectoriales linealmente independientes sobre una esfera. Un resultado de Serre, generalizado por Swan en 1962, proporcionó una manera de traducir conceptos topológicos en algebraicos. En pocas palabras, la categoría de los haces vectoriales sobre X es equivalente a la categoría de los lambda módulos proyectivos finitamente generados donde lambda es el anillo C de X, en funciones continuas de X. De aquí se tiene una definición de K de lambda o K0 de lambda que tiene sentido para cualquier anillo lambda como el grupo de Grothendieck de la categoría de los lambda módulos proyectivos finitamente generados. Así, K0 de lambda es, entre otras cosas, una herramienta útil para investigar la estructura de los lambda módulos proyectivos. Por ejemplo, considere el siguiente problema propuesto por Serre en 1955, el cual, reformulado algebraicamente, decía: ¿son libres todos los módulos proyectivos finitamente generados sobre el anillo de polinomios en las variables t1, t2 hasta tn? En dicho artículo se introducía la teoría de gavillas en la geometría algebraica.
Existen bellos pasajes matemáticos que llevaron a probar esta conjetura. Finalmente, 20 años después, independientemente por Quillen y Suslin. Los intentos por resolver la conjetura de Serre de los años 60 dieron lugar al nacimiento de otra área, la K-teoría algebraica. Una de las metas de la K-teoría algebraica fue la de proporcionar técnicas e ideas para atacar el problema de Serre. A pesar de que la solución final de la conjetura en forma afirmativa no dependió de la K-teoría algebraica, no disminuye para nada la gran influencia que tuvo en el enorme desarrollo que ha alcanzado con mayor relevancia que la esperada. En 1964, Hyman Bass, a quien quizás ustedes lo recuerdan como presidente de la American Mathematical Society en 2001 y 2002, y a quien atendió mi invitación a presidir conmigo la inauguración del quinto Joint Meeting entre la Sociedad Matemática Mexicana y la American Mathematical Society en el 2001 en Morelia, cuando yo presidía la Sociedad Matemática Mexicana, definió el funtor K1 utilizando el diccionario que relaciona conceptos algebraicos con topológicos. Resultó que dichos grupos eran los mismos que los introducidos por Whitehead. Así se tuvo que K1 de lambda es igual al cociente del grupo lineal de lambda entre su conmutador, donde GL lambda denota al grupo lineal infinito. Por resultados de la homología de grupos, K1 de lambda es igual a la homología de GL lambda con coeficientes enteros, H1. En 1950, Whitehead consideró el grupo K1 del anillo entero del grupo G, donde en este caso el anillo entero de grupos fundamentales G de complejos celulares poseía aplicaciones topológicas. Un resultado relacionado con esto es el teorema del S-cobordismo. Hubo varios resultados en los años 60 teniendo el punto de vista de la K-teoría algebraica. Entre muchos otros, la generación finita de K1 del anillo entero del grupo G y los resultados de estabilidad para la solución del problema del subgrupo congruente en 1967 por Bass, Milnor, Serre para SLN de lambda. Este último sentó las bases para un tema aritmético en la K-teoría algebraica, el cual se ha convertido en uno de sus más importantes aspectos. Durante los últimos años de la década de los 60, uno de los problemas más importantes era el de definir funtores Kn de lambda para n en z. Este problema estuvo sugerido por analogía con la K-teoría topológica. En 1969, Milnor definió el funtor K2 de lambda, considerando el grupo elemental infinito E lambda, generado por las matrices elementales E y J, entre las cuales valen ciertas relaciones. Milnor define el grupo de Steinberg ST como un grupo con generadores X y J sujetos a esas relaciones y define K2 de lambda como el núcleo del epimorfismo del grupo de Steinberg en el grupo elemental E lambda. Kerber en 1970 prueba que el grupo de Steinberg resulta ser la extensión central universal de E lambda y por lo tanto K2 de lambda puede describirse como el multiplicador de Schur del grupo perfecto E lambda. En otras palabras, K2 de lambda es la homología de grado 2 de E lambda con coeficientes enteros. Cabe decir que K2 de lambda es sumamente difícil de calcular. En 1969, Matsumoto calculó K2 de un campo, describiéndolo mediante generadores y relaciones que fueron utilizadas por Bass y Tate para describir K2 de campos numéricos. La K-teoría algebraica es un fenómeno multidisciplinario dentro de la matemática y para definir los grupos de K-teoría superior necesitamos de la siguiente construcción debida a Quillen. Enunciamos como un teorema, sea X un CW complejo conexo con punto base P,
sea n un subgrupo normal perfecto de pi1 de x, p, entonces existe un espacio x más y una transformación f de x en x más, tal que, primero, pi1 de f induce un isomorfismo, como están viendo en pantalla. Para cualquier pi1 módulo a, f induce un isomorfismo entre x y x más, con los coeficientes que ven en pantalla. Y tercero, x más está determinado excepto por equivalencia homotópica por 2, por 1 y 2. Este coteorema se conoce como la construcción más de Quillen y fue inspirada por la necesidad de encontrar una interpretación topológica del funtor K2 de Milnor. La idea de la demostración es la de adjuntar 2 células para aniquilar n y 3 células para neutralizar el efecto de las 2 células en homología. Quillen en los años 70 definió para i mayor o igual que 1 el iésimo K-grupo algebraico de lambda como Ki igual a pi de BGL lambda más, iésimo grupo de homotopía del espacio de clasificante del grupo lineal de lambda con la construcción más de Quillen. Como en los casos i igual 1 o 2, Ki es un funtor covariante de la categoría de anillos a la categoría de grupos. Tomemos x igual a BGL lambda, el espacio clasificante de GL lambda, y n igual a E lambda, el grupo generado por las matrices elementales, el cual es un subgrupo normal perfecto de GL lambda, que es isomorfo a pi1 de BGL lambda. Entonces, por la construcción más de Quillen existe un espacio BGL lambda plus o más que satisface pi1 de BGL más isomorfo a pi1 de BGL lambda módulo E lambda, el cual es isomorfo a GL lambda módulo E lambda, el cual se definió efectivamente como K1 de lambda. También podemos formar BE lambda más con respecto a E lambda. Por el teorema del isomorfismo de Hurewicz, H2 es isomorfo a pi2 de lo que están viendo en pantalla. Además, puesto que BE lambda más es cubriente universal de BG lambda más, se tiene que pi2 de BE lambda más es isomorfo a pi2 de BGL lambda más. Así, podemos concluir que pi2 de BGL lambda más es isomorfo a pi2 de BE lambda más, el cual es isomorfo a H2 de BE lambda más, isomorfo a H2 de BE lambda e isomorfo a H2 de E lambda, el cual se definió efectivamente como K2 de lambda. Si consideramos la sucesión exacta, es decir, la extensión central universal que están viendo en pantalla, 1 K2 de lambda, ST lambda, E lambda 1, donde ST del grupo de Stein es el grupo de Steinberg, sabemos que esta es una fibración. BK2 más en B Steinberg lambda más en B E lambda más es una fibración. Su sucesión exacta larga asociada es la que están viendo en pantalla. Y como se tienen isomorfismos, BK2 de lambda más es isomorfo a BK2 de lambda, y ese es un espacio de Eilenberg-MacLane de tipo K, K2 de lambda, 1, pi de BK2 de lambda es 0 para i mayor que 1. Por lo tanto, se tiene que πj del espacio de clasificante del grupo de Steinberg más es isomorfo a πj de BE lambda más para j mayor o igual que 3. Y podemos concluir que pi3 de BG lambda más es isomorfo a pi3 de BE lambda más, y así esa cadena de isomorfismos que están viendo en pantalla. Y esto nos establece que H3 de B del grupo de Steinberg lambda más es isomorfo a pi3 del grupo clasificante del grupo de Steinberg más, y eso es el homomorfismo de Hurewicz, y tenemos esto que es lo que están viendo ahí en pantalla. Una de las huellas de avance significativo en la matemática es el descubrimiento de relaciones inesperadas entre diversas áreas. Quizá uno de los ejemplos más notables
de tal avance es el desarrollo de la categoría algebraica de Quillen, en la cual el álgebra y la topología se relacionan de una manera nueva y fundamental. Por un lado, la categoría algebraica introduce métodos topológicos para definir invariantes algebraicos, tales como los K-grupos de anillos de orden superior. Por otro lado, proporciona una forma de traducir conceptos algebraicos en conceptos topológicos. La categoría algebraica estudia las propiedades de los grupos K y de lambda construidos a partir de un anillo lambda. Uno de los problemas más importantes de la categoría algebraica es el cálculo de los grupos KI para diversos anillos lambda, pero a pesar de los esfuerzos de destacados matemáticos como Bass, Milnor, Karoubi, Quillen, Waibel, Lodé, Soule, Snaith, únicamente se conoce un número muy reducido de ellos. Veamos algunos. Bass demostró en 1968 que K1 de Z es isomorfo a Z módulo 2 y que K1 de los enteros módulo P cuadrado es isomorfo a la suma directa de los enteros con los enteros módulo P menos 1, P1' diferente de 2. Milnor demostró en 1971 que K2 de Z es isomorfo a los enteros módulo 2 y que K2 de los enteros módulo P cuadrado es 0 para un primo P diferente de 2. En 1972, Quillen calculó la categoría algebraica de un campo finito. Lee y Charva encontraron en 1973 que K3 de los enteros es isomorfo a los enteros módulo 48. Sea R un anillo de enteros de un campo numérico e I un ideal no trivial. El calcular KI de R módulo I para anillos finitos es un problema abierto para I mayor o igual que 3. Resultados parciales han sido obtenidos por Evans Friedlander, por Aisbeth, Luis Puebla, Snaith y Soule, y es interesante que desde entonces, 1980, prácticamente no ha habido cálculos completos de este problema, constituyéndose en uno interesante, como mencioné anteriormente. En mi memoria de la American Mathematical Society, junto con otros artículos míos, aparecen calculados K3 de los números duales y de los enteros módulo n. En mi Lecture Notes de Springer-Verlag, el lector encontrará un panorama de la K-teoría de orden superior, donde se aborda uno de los más importantes problemas abiertos de la K-teoría algebraica, a saber, el cálculo de la K-teoría de los números enteros. Este libro aparece como referencia en la Wikipedia en el artículo sobre K-teoría. El cálculo de la K-teoría algebraica, aún de anillos bien conocidos, es extraordinariamente difícil. El cálculo de K y de Z ha sido todo un reto desde hace más de 30 años. Waibel obtuvo en 1997 la estructura de KI de Z. En mi libro Álgebra homológica, cohomología de grupos y K-teoría algebraica clásica, se estudia la relación entre la K-teoría y la cohomología de grupos y constituye una introducción a estas áreas. Ahora en su segunda edición publicada por la Sociedad Matemática Mexicana. En mi libro Álgebra lineal, álgebra multilineal y K-teoría algebraica clásica se introducen los conceptos elementales de esta última, cuya parte clásica es parte del álgebra lineal general. Ahora también en su segunda edición, publicado con acceso libre en la Sociedad Matemática Mexicana dentro de sus publicaciones electrónicas. En 1986 se le dio a la K-teoría algebraica el número 19 del Índice de Clasificación de la Matemática, convirtiéndose en una de las ramas más recientes de la misma. Los resultados más recientes e importantes en esta rama de la matemática son la demostración de la conjetura de Milnor por Vladimir Vojevodsky, la cual establece para un campo de característica distinta de 2 la existencia de un isomorfismo de la K-teoría de Milnor tensor Z módulo 2 con la cohomología de Galois del campo con coeficientes enteros módulo 2. El caso para P distinto de 2 se conoce como la
conjetura de Bloch-Kato y ha sido probada por Wojciechowski y Rost. Un resultado relativamente reciente es la verificación de que para n igual a 2 módulo 4, los grupos finitos Kn de los enteros son cíclicos para n menor que 20.000. Es de notarse que los grandes creadores de la K-teoría algebraica han sido galardonados con la medalla Fields, a saber, Serre en 1954, Miller en 1962, Grothendieck en 1966, Atiyah en 1966, Quillen en 1978, Alan Kohn en 1982 y Wojciechowski en 2002. Para quien esté interesado en la K-teoría algebraica, les comento que para adentrarse en ella, además de estudiar el material de mis textos mencionados, hay que realizar estudios en teoría de homotopía, teoría algebraica, topología algebraica, teoría de categorías y geometría algebraica, entre otros. La matemática, hay que insistirlo para no perderlo de vista, es esencialmente una actividad humana y nuestra meta no solamente es inventarla, sino transmitirla. La matemática es el grado máximo de abstracción, el cual tiene aplicación en toda la disciplina que se precie de llamar ciencia. Musicología es el nombre adoptado del francés musicologie para referirse al estudio escolástica de la música, del alemán Musikwissenschaft, que significa ciencia de la música. Hacer musicología no es fácil. La musicología carece de un marco conceptual estable. Se dice que es muy difícil comenzar a hacer musicología y navegar sobre un marco conceptual seguro. En la musicología tradicional existe el problema estándar del encapsulamiento. Se da un postulado encapsulado y se previene de cualquier acceso a la presunta complejidad escondida. En la matemática, el acceso a la complejidad es posible y su realización eventualmente da penetración en el concepto, mientras que en el encapsulamiento musicológico los intentos apuntan al vacío, generalmente mediante el rompimiento del flujo de la información mediante un oscuro camino que pretende ser racional, ornamentado con metáforas, transformando un posible concepto profundo en un concepto misterioso, es decir, transformando ciencia en fábula. En uno de los libros de musicología tradicional más ambiciosos, los discursos de las partes importantes se basan en un listado casi infinito de referencias externas. Uno de los proyectos más interesantes que actualmente se desarrollan en este campo es la teoría matemática de la música de Guerino Mazzola. Es bastante desconocida la aplicación de conceptos matemáticos a la musicología y en particular a la teoría matemática de la música. Comenzó hace más de 3 décadas. Una de las principales metas de la teoría matemática de la música es la de desarrollar un marco científico para la musicología. Este marco posee como fundamento a campos científicos establecidos. Incluye un lenguaje formal para los objetos y relaciones musicales y musicológicas. La música está enraizada con realidades físicas, psicológicas y semióticas, pero la descripción formal de las instancias musicales corresponden al formalismo matemático. Está basada en las teorías de módulos y categorías, en la topología algebraica y combinatoria, en la geometría algebraica, en la teoría de representaciones, esto es, en matemática de alto nivel. Su propósito es el de describir las estructuras musicales. La filosofía detrás de ella es la de comprender los aspectos de la música que están sujetos al raciocinio de la misma manera en que la física puede hacerlo de los fenómenos propios del trabajo científico. Esta teoría está basada en un lenguaje adecuado para manejar los conceptos relevantes de las estructuras musicales
en un conjunto de postulados o teoremas con respecto a las estructuras musicales sujetas a condiciones definidas y en la funcionalidad para la composición y el análisis con o sin computadora. Hace muchos años, en su artículo Status Quo 2000, el cual hemos apreciado mucho que fuese presentado al mundo en México durante una exposición plenaria espléndida en Saltillo, dentro del Congreso de la Sociedad Matemática Mexicana, Guerino Mazzola explica por qué el acercamiento mediante su modelo teórico geométrico de ese tiempo evolucionó a un marco que es apropiado para muchos problemas musicales. Este nuevo marco está basado en matemática más sofisticada como la teoría de categorías y de topos. Uno de los propósitos de la teoría matemática de la música es la de establecer dicho marco conceptual estable, definiendo los conceptos en una forma precisa. La palabra gesto en español significa movimiento de la mano u otras partes del cuerpo o rostro con que se expresan diversos afectos del ánimo, según el diccionario de la RAE. La ejecución musical puede definirse como una transformación del nivel mental de la partitura en un conjunto de eventos sonoros y o físicos. En la figura, la ejecución musical consiste de la partitura, posiblemente su análisis, el descongelamiento de los símbolos de la partitura a gestos que luego son transformados en sonidos a través del instrumento. Este concepto excluye otros tipos de ejecución musical, por ejemplo del free jazz, no porque no sean relevantes, sino debido a que el tipo elegido en la perspectiva que ha sido objeto de las más intensas y elaboradas investigaciones científicas. La descongelación de la partitura a gestos actúan sobre el instrumento interfaz y así generar sonidos. Juegan un papel importante, pero esto todavía no es un tema relevante, desafortunadamente, de la teoría de la ejecución. Solo la transformación P de la partitura a los sonidos lo es. Observen que también existe el proceso inverso de congelación gestual, que termina con la notación musical abstracta moderna. La teoría de ejecución musical y la práctica no se centra en P. El tema central es la investigación y la comprensión de las estructuras que están detrás. En investigación de teoría de la ejecución musical, lo que hay detrás se denomina ejecución expresiva. Este concepto, un tanto ambiguo, se refiere al proceso comunicativo dando lugar a P. Como tal, se inicia desde el lado creativo del compositor e intérprete y se dirige a la audiencia y al analista. Esto está mediado por la ejecución acústica y gestual de la música. Hay muchos más temas muy interesantes con respecto a la ejecución musical. Invito a ustedes a deleitarse con el libro Musical Performance de Guerino Mazzola, en donde he tomado parte de esta exposición. En el 2007, Guerino Mazzola presenta un nuevo marco categórico orientado programáticamente para la descripción de las relaciones entre las actividades musicales y matemáticas. Esta relación puede ser descrita en términos de funtores adjuntos, los cuales amplían la presentación funtorial descrita en The Topos of Music. Por lo tanto, en un metanivel, las relaciones entre las actividades musicales y matemáticas se investigan desde un punto de vista matemático. Lejos de ser isomorfos, la música y la matemática parecen tener algunas estructuras que pueden estar relacionadas mediante uno de los conceptos más poderosos de la teoría de categorías, el concepto de funtor adjunto.
Esta construcción, propuesta por Daniel Kahn en 1958 como un dispositivo técnico para el estudio de las propiedades combinatorias en la teoría de homotopía, resulta ser la herramienta más adecuada para enlazar tres categorías principales, que son ecuaciones o fórmulas, categoría de espectroides, esquemas de diagramas, categoría de digráficas, y gestos, categoría de diagramas de curvas en espacios topológicos. La categoría de digráficas, que ha sido propuesta recientemente como un concepto fundacional de la matemática, tanto para la teoría de conjuntos clásica y categórica, parece proporcionar una estructura musicalmente interesante para mediar entre las otras dos categorías, en el que la música y la matemática actúan en posiciones adjuntas. Por medio de diagramas, la matemática convierte gestos en fórmulas. De hecho, un diagrama es un sistema de flechas de transformación. En tal sistema, uno puede seguir diferentes trayectorias o caminos partiendo y terminando en los mismos dos puntos. Estas trayectorias pueden ser vistas como movimientos gestuales. Así, si dos tales caminos conmutan, es decir, que producen la misma transformación compuesta, entonces tienen exactamente lo que se llama una fórmula o ecuación. Dos expresiones dan el mismo resultado. Muy generalmente hablando, las fórmulas son las relaciones de conmutatividad de trayectorias o caminos gestuales. Inversamente, la actividad musical descongela las fórmulas y las convierte en gestos que se pueden describir como el desarrollo de fórmulas en el espacio-tiempo. Mazzola utiliza la categoría de digráficas de curvas en espacios topológicos como el marco teórico de la teoría gestual, desde un aspecto puramente teórico. Gestos de gestos o hipergestos, así como gestos naturales, son canónicamente definidos, como se ve al ejemplificar el caso del gesto de un dedo de la mano de un pianista y sus generalizaciones hipergestuales, al igual que en el caso del desarrollo de la teoría de categorías y de la de topos, como la realizó MacLean. La noción de gesto se sugiere en el trabajo de Mazzola y ofrece un buen ejemplo de la colisión entre los métodos algebraicos y topológicos. El artículo de Mazzola y Andreatta de 2007 sugiere que el estructuralismo matemático podría ser tomado como una posición filosófica para la actividad teórico-musical una vez que se acepta que la teoría matemática de la música trata de la música como un sistema estructurado. En el artículo que están viendo, se introduce la categoría matemática de gestos en términos de diagramas de digráficas en espacios topológicos. Luego, se muestra que el espacio de gestos de un espacio topológico dado es un espacio topológico. Por lo tanto, la iteración de las construcciones de gestos es posible y naturalmente conduce a la noción de hipergestos. Luego, se prueba la existencia de un gesto natural, entrecomillado, asociado a un dígrafo, y luego la adjunción de este funtor con el funtor que proyecta a su dígrafo subyacente. Matemáticamente, se define un gesto como un grafo o gráfica dirigida de, llamado el esqueleto del gesto. También se requiere de una transformación G que asocia a cada flecha A de D una curva continua G de A de I en X definida sobre el intervalo unitario I de los números reales, de manera que las flechas que se correspondan van a dar a curvas continuas que se correspondan. El sistema de estas curvas continuas se llama cuerpo del gesto. Es en esta última parte del gesto que el movimiento de la configuración gestual tiene lugar. En el ejemplo, X es el espacio de coordenadas utilizados para las posiciones de las puntas de los dedos de la mano de un pianista en una tecla dada, altura, un nivel por encima de la tecla, posición,
y el tiempo de este evento. Una de las expresiones gestuales más evidentes es el movimiento del cuerpo de un ejecutante músico. Por ejemplo, es fácil reconocer el poder gestual de los pianistas. Es lógico que uno debe, por lo tanto, intentar modelar los gestos de los músicos. En colaboración con su alumno de doctorado, Stefan Müller, Mazzola realizó el modelado de la mano de un pianista en el 2001-2003, en el nivel de gráficos por computadora. La idea no era solo modelar los movimientos de la mano, sino también implementar un software que transformara los símbolos abstractos de una partitura en movimientos de la mano que fueran adecuados para la interpretación de la partitura en un teclado de piano. La teoría tradicional de la ejecución musical, en ella nos fijamos en la transformación P, la partitura de símbolos, en la partitura de eventos sonoros. Esto se muestra en la parte inferior del diagrama que están viendo en pantalla. En la extensión gestual de este proceso sin corporización, tenemos que crear el sonido mediante acciones gestuales. Los sonidos son el resultado de las curvas gestuales físicas que interactúan con el teclado. Estas curvas se muestran en la parte superior derecha del diagrama. El dispositivo más poderoso en esta teoría matemática de gestos es el concepto de un hipergesto. Renate Wieland mencionó la idea misteriosa de un gesto dentro de un gesto. Esta construcción es la siguiente. Se puede demostrar que el conjunto de gestos de un esqueleto fijo D a un espacio topológico X es en sí misma un espacio topológico denotado con D@X. Por lo tanto, podemos considerar gestos H de F en D@X. Estos gestos se llaman hipergestos, es decir, gestos cuyo cuerpo es un sistema de curvas de gestos. Aunque esto suene complicado, es bastante intuitivo. Por ejemplo, si tomamos el gesto con un lazo como un esqueleto y luego un hipergesto con otra vez el lazo como esqueleto. Entonces, el hipergesto es un lazo de lazos. De hecho, un tubo cerrado, como en la figura que están viendo en pantalla. Tales hipergestos son muy útiles en la generación e interpretaciones gestuales de las composiciones de música clásica. Por ejemplo, la modulación tonal que usa Beethoven de si bemol mayor a sol mayor en el comienzo del allegro de la sonata opus 106 puede ser descrito por tales hipergestos. Véase el artículo que están proyectándose ahorita en la pantalla. Pueden ustedes trabajar los 3 artículos de Mazzola que les he mostrado y de donde he tomado los conceptos que les he expuesto a manera de motivarlos en este apasionante tema. En ellos verán la matemática que se usa. En su artículo del 2009, Mazzola anuncia su teorema de Escher. Mi alumna, Yemile Chávez, proporcionó la demostración completa del mismo en el año 2014. Este teorema requiere, para poder comprender los hipergestos, usando el teorema de Escher, pues tenemos homomorfismos frontera para cualquier sucesión phi asterisco de digráficas, generalizando, así que tenemos módulos de homología que están viendo en pantalla. En estos artículos fundamentales, Mazzola expone, entre otros, el problema abierto de la importancia relevante para la teoría matemática de la música, la conjetura del diamante, la cual trata con la formulación en términos matemáticos precisos de la dialéctica entre la matemática y la música. Los matemáticos toman los movimientos o gestos, intuiciones, movimientos mentales, analogías con la realidad, etc., para producir fórmulas, mientras que los músicos toman las fórmulas, partituras, diagramas, notaciones musicales, etc., para producir movimientos o gestos. Una primera formulación de la conjetura es la siguiente.
La categoría de digráficas es desdoblada en dos ramas. Una es la categoría de gestos y la otra es la categoría de fórmulas. Mazzola construyó la categoría de gestoides como una manera de obtener información algebraica a partir de los gestos, vía topología algebraica, y una categoría de formoides para obtener información topológica de las fórmulas, vía geometría algebraica. Se conjetura que existe un universo X que armoniza a las dos ramas en el sentido de que todas las categorías consideradas están conectadas por parejas de funtores adjuntos como en el diagrama. Esta categoría deberá expresar una comprensión de la música y clarificará su relación con la matemática. En su artículo, Mazzola propone a la bicategoría de gestos como un buen candidato para el conjeturado universo X, pero todavía falta mucho por hacer para dar soluciones generales. Déjenme decirles que yo me dediqué en los años 70 y hasta la fecha a la teoría de homotopía y cohomología, a la topología algebraica, a la álgebra homológica, etc. Esta matemática era considerada purísima. Sin embargo, 40 años después, 30 años después, esta matemática es súper aplicadísima. Y fíjense en qué campo. El de también mi otra pasión, la música. Pero no solamente son aplicaciones, se crea nueva matemática en este campo. Están viendo en pantallas las memorias de los primeros 3 seminarios internacionales de teoría matemática de la música. El primero fue en México, el segundo fue en Suiza y el tercero el segundo fue en Alemania, Sauen, y el tercero en Suiza. Este es un libro que escribí junto con mis alumnos sobre un curso, digamos, de teoría de grupos con aplicaciones en la teoría matemática de la música, y ahí se definen de manera precisa conceptos musicales de una forma matemática. Este es un libro publicado por mi alumno Octavio Alberto Agustín Aquino, que fue el primer doctorado en esta área en México, y este es el trabajo que realizó sobre el contrapunto. En la Sociedad para la Matemática y Computación en la Música tenemos una revista donde publicar cosas de matemática y música, que es esta. Este es el póster de la sexta conferencia internacional que es de la Sociedad para la Matemática y Computación en la Música, la cual se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias de la UNAM en el año 2017. Vinieron cerca de 80 investigadores de todas partes del mundo. Aquí una foto de Guerino y yo en el año 2014 en un congreso que organizamos también en Puerto Vallarta sobre teoría matemática de la música. Esta es la foto que salió de el MCM 2017. Cada 2 años se realiza este congreso, unos del lado izquierdo del Atlántico y 2 años después del lado derecho del Atlántico. Para finalizar, déjenme decirles que para mí la matemática es una de las bellas artes, la más pura de ellas, que tiene el don de ser la más precisa y la precisión de las ciencias.